Pues gracias, buenas noches. Quiero dar el más cordial saludo a todos ustedes. Está con nosotros el profeta y maestro Andrés Lechuga, acompañándonos en los comentarios en esta clase. Y entramos a una sección de profetas desconocidos que están en la Biblia. Por alguna razón no está su nombre, pero está su mensaje. Y vean ustedes cómo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos habla de muchos profetas, hombres de Dios, que dejaron un mensaje. Y quisiera comentar que este mensaje es un profeta desconocido. Se sabe que era un hombre joven, un hombre de Dios. Se sabe que era de la tribu de Judá. Porque dice Primera de Reyes 13:1, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá. ¿De dónde era él? De Judá. A Betel. ¿A dónde se dirigió? A Betel. Y estando Jeroboam, ¿quién era Jeroboam? Un rey, junto al altar para quemar incienso. Es un pasaje bíblico muy interesante para poder entender el profetismo. Recuerden que nuestro discipulado es cristiano, es bíblico, sin embargo tiene un enfoque profético. Para entender el profetismo es digamos, la acción de el profeta joven y el profeta viejo. Los que estuvieron en el curso número 5 recuerdan que hubo un tema que decía los peligros de los profetas. Pues la clase está tomada de ahí. Este joven que va de Judá a Betel, Dios le había dado órdenes. Está en Primera de Reyes 13. Yo les recomiendo que allá en casa lean con detenimiento Primera de Reyes 13. Primer libro de Reyes, capítulo 13, ¿verdad? Y así se van a enterar de más detalles. Este profeta joven, el Eterno le había dado órdenes estrictas de no comer ni beber nada mientras estuviera en su misión, ¿no? Ahí en Primera de Reyes 13, él le dice al rey, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ve las instrucciones de Dios al corazón de ese profeta cuando el rey lo invita a comer. Dice, es que Dios me dijo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres, ¿no? Vean ustedes, este joven está enviado ahí con el rey Josafat, y en Primera de Reyes 13:7 dice que después que recibió la palabra, el rey le dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás. Lo invitó a comer. Dice, yo te daré un presente. Esto quiere decir, le quería dar una ofrenda. Pero lamentablemente este joven murió porque escuchó a un hombre que se decía ser profeta, escuchó a un hombre viejo que decía tener un mensaje de Dios y decidió escuchar a un hombre en lugar de escuchar a Dios mismo. Este joven profeta debió haber seguido la palabra de Dios en lugar de la palabra del hombre, de los rumores. Es necesario que confiemos en lo que dicen las Escrituras, lo que Dios nos dice a nuestro corazón, y no en lo que alguien venga y nos diga es la verdad. Es necesario discernir, amados, lo que pueden decir y rechazar lo que otros digan, que son mensajes de Dios,
si sus palabras desmienten la Biblia, ¿no? Entonces, este versículo nos dice lo que va a pasar. Bueno, vamos a ver. Dice en Primera de Reyes 13:15. Bueno, antes de esto, aquí hago una pausa para que ver si nuestro hermano Andrés nos quiere dar un comentario sobre esto de escuchar a Dios o escuchar la voz del hombre. Por favor, apaguen sus micrófonos porque se está grabando esto. Por favor, les ruego a todos. Se oye mucho ruido. Adelante, profeta Andrés, si tiene algo que comentar. Creo que se paró el internet, pero entonces vamos a continuar en lo que se restaura la señal. ¿Qué característica encontramos en la tarea cumpliendo la parte final? Entonces encontramos inmadurez, le faltó madurez para darse cuenta de las verdaderas. Hay una falla en internet, pero pudimos entender que al joven le faltó madurez para darse cuenta, entiendo, de las verdaderas intenciones del profeta viejo. Vamos a continuar entonces en lo que se restaura la señal. Dice Primera de Reyes 13:14-15, moraba un profeta viejo en Betel. Recuerden que el joven venía de Judá. Es trasladado a Betel para hablar con el rey. Pero allí en Betel había un profeta viejo. Cuando se enteró de lo sucedido, fue a buscar al profeta joven y la historia continúa diciendo que yendo tras el varón de Dios, le halló debajo, sentado en una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué le dice el joven? No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Esa fue la respuesta. Pero ¿qué vemos en el profeta viejo? Podemos ver que ese señor tenía un corazón contaminado ya por la mentira. Y ustedes saben, amados, que la mentira es la entrada de la maldad. ¿Quién es mentiroso desde el principio? El diablo. ¿Y por qué decimos que estaba mentiroso este hombre? Veamos la actitud del profeta viejo. Primera de Reyes 13:18. Y el otro le dijo, mintiéndole, también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Ve nada más? Cuando una persona miente deliberadamente, y principalmente un hombre de Dios, cuidado porque ha perdido el propósito de su ministerio y de su destino. Por lo tanto, tarde o temprano se va a salir a luz y será ahogado con su propia mentira. El profeta viejo engañó al profeta joven mintiéndole. Le dijo, yo también soy profeta, y un ángel vino y me dijo, invítalo a comer. ¿Y qué tenía el joven? No tomes agua, no comas, ni regreses por el camino. Pero el profeta viejo lo enredó con su astucia
¿eh? Lo agarró en su deseo invitándole a comer y a desobedecer las instrucciones que Dios le dio. Y provocó la muerte del joven profeta. Y creo que hay mucha gente que muere espiritualmente porque ha sido engañada, por no obedecer a Dios y porque ha sido enredada por algún hombre que espiritualmente o una mujer que espiritualmente le dice, es que yo soy. Y quítele usted que diga profeta, puede decir, es que yo soy tu pastor, yo soy apóstol, yo soy el maestro, yo soy... ¿Qué es lo que pasó? Ya que comió el joven, ya que estuvo ahí en casa del profeta viejo, ahora sí el profeta viejo, ¿qué le dice? Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar que Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, le dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Sas! ¿Está ahí? El profeta viejo le suelta esa profecía, ¿verdad? ¿Qué parece, Andrés Lechuga? A ver si ya se restauró un poquito la internet. Adelante, Andrés. Sí, el profeta viejo tenía un corazón contaminado con la mentira, y pues la mentira es la entrada de la maldad. Cuando una persona miente deliberadamente, principalmente un hombre de Dios, pues ha perdido el propósito de su ministerio y su destino. Por lo tanto, tarde que temprano será ahogado en su propia mentira. Entonces, el profeta viejo estaba contaminado, pero el profeta joven no se dio cuenta de la malicia, no se dio cuenta de la mentira. Entonces sí le faltó madurez, le faltó discernimiento, le faltó consultar a Jehová, sobre todo en una misión tan importante, una misión tan delicada como era ir con el rey y profetizar en contra del altar. Entonces esto nos enseña que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en las instrucciones de Dios y siempre consultar al Señor. Pero generalmente Dios no va a cambiar su propósito, pero nos falta esa madurez. Entonces sí tenemos que estar en oración para decirle al Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, sí lo engañó el profeta viejo al decirle que podía comer y beber, y es algo de los requisitos que siempre se ha pedido en el ministerio profético, el ayuno y la oración. Pero además del ayuno y la oración, pues esa es la instrucción de Dios. Entonces, que Dios nos libre a los profetas jóvenes emergentes de los engaños de, no solamente de los profetas viejos, sino también de las instrucciones de otros espíritus que no son de Dios. Amén. O de la gente mañosa, que se mueve en todos lados. Pero pues ya el profeta viejo le dice al joven, bueno, pues no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué le está diciendo? Pues te vas a morir. Continuamos. Dice que yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Lo mató. Y dice, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. O sea, lo mató, pero no se lo comió. El león fue un instrumento de juicio de Dios. Ahí vemos un león que se está saboreando, pero no lo comió, solo lo mató. Se cumplió un juicio de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Les decía que es una lección que nos enseña mucho sobre el profetismo. El profeta viejo representa a aquellos hombres de Dios, de la vieja guardia que desean seguir prevaleciendo.
Y no nada más profetas, ¿no? O sea, pueden ser pastores, apóstoles, ya gente pues madura, vieja, ¿verdad? Pero no desean pasarle la estafeta y quieren continuar anhelando brillar en las plataformas, ¿verdad? Y en el poder para seguir siendo el siervo de Dios, el profeta de Dios, sin darle lugar también al joven. Bueno, si al joven le faltó madurez, al viejo le sobró astucia. Podemos sacar en deducción que el profeta viejo estaba en completa decadencia ya. Dios no lo había visto apto para realizar una misión profética. Recuerden que él estaba en Betel. ¿Y dónde estaba el altar? ¿Dónde estaba el rey? Pues en Betel. Era más sencillo que Dios hablara con el viejo, le dijera, oye, mira, ve con el rey que está ahí en tu ciudad, en tu población. Pero no, Dios llamó a uno de Judá para que viajara hasta Betel. Tenía contaminado el corazón con la mentira, ya dijimos que la mentira es la antesala de la maldad. El viejo ya había perdido el temor a Dios, él quería ser siendo ahí el que rebanaba el pastel. Cuidado, cuidado, hermanos, con la manipulación de los ministros que se aferran al control ministerial. Yo sé que lo que estoy diciendo puede levantar ámpula en algunos, como dicen vulgarmente, pisar algunos callos, pero cuidado. Esto nos enseña. Pero ¿qué vemos también en el profeta joven? Bueno, inmadurez. Inmediatamente la inmadurez para concluir la misión exitosamente. Ya había hablado con el rey había sido exhortado e incluso sanado de su mano, porque cuando el profeta dio la palabra, el rey dijo, préndanle, y extiende su mano y se le seca la mano, y entonces dice, ora por mí, por favor, porque se me está torciendo la mano. Entonces, el profeta joven lo hace. Hizo todo correcto, pero le faltó concluir la misión con madurez. Usted y yo, hermanos, tenemos una visión y una misión en esta vida. Y el carácter es muy importante. Si a usted le falta madurez para darse cuenta de algunas cosas o de las verdaderas intenciones, en este caso, el joven del profeta viejo, le faltó carácter para saber decir no. Oye, que te invito a comer y a beber agua aquí en mi casa porque un ángel me habló y yo también soy profeta. Si él ya tenía la instrucción de Dios, le faltó carácter para saber decir no. A veces hay que saber decir no. No porque sea cristiano, vamos a decir a todos sí. El hecho de que vaya a la congre y que no garantiza que venga totalmente 100% de parte de Dios. Lo importante es tener el discernimiento, saber qué hacer. No terminó lo que inició el joven. ¿Qué pasa ahí también? Tenía necesidad de paternidad. Esto es bien importante. Yo como me he encontrado, Dios mío, primero en mi propia vida hace años, luego en la vida de muchas personas en 35 años de tener iglesias, qué falta de paternidad hay en la gente. Ya pueden ser señoras adultas o hombres adultos, pero tienen un espíritu de orfandad y les hace falta un padre espiritual. Bueno, pero otra cosa que vemos en el profeta joven, no consultó a Dios. El profeta joven actuó impulsivamente. ¿Cuántas veces
actuamos impulsivamente, cuántas veces los jóvenes son impulsivos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Pues lo mató el león. Esta historia tiene un final muy especial. Le invito a leer esta Primera de Reyes 13. Ese final, a mí me llama la atención, quiero descifrarlo todavía, que el profeta viejo, ahora que estamos hablando de los epitafios, ¿no? Mandó que cuando él muriera, lo sepultaran junto del sepulcro del profeta joven. Sí, ay, caray. Son cosas que ahí quedan, ¿verdad? ¿Qué nos dice el profeta Andrés Lechuga para concluir este tema? Y pasamos al siguiente profeta. Sí, tenía pues la intención del profeta viejo de que la unción que estaba en el profeta joven, pues le tocara a él, ¿no? Para resucitar. Entonces, fue todo un plan que él tenía porque ya estaba en decadencia. Pero precisamente es la obediencia a Dios la que nos protege de esas trampas del enemigo o de los mismos profetas que están en decadencia. Pero la nueva generación tiene que aprender a ser prudente. La nueva generación de profetas tiene que aprender a ser paciente y seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Yo creo que debemos hacer una oración en este momento por esa generación de jóvenes o generación emergente que puede ser también ancianos. Padre, dales esa prudencia, dales esa oír con fe, dales esa obediencia a tus instrucciones, Padre, para que no cometan los errores del profeta joven. Por favor, por misericordia, Padre, para poder ser unos instrumentos en tus manos, Señor bendito Dios. Ten misericordia de los profetas jóvenes o de los profetas emergentes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén y amén. Y yo diría, no solo los profetas, sino los pastores, los maestros, a veces tienen un llamado de Dios, tienen una instrucción de Dios y no los dejan pasar. No les pasan la estafeta y cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. A mí me habla mucho esto, que tenemos que dar un discipulado y dejar pasar a la gente joven siempre. Bueno, gloria sea a Dios. Tomamos esta preciosa oración. Gracias, profeta Andrés. Vamos a ver otra persona y decía que vamos a ver algunos profetas desconocidos, ¿no? No nos dice el nombre, pero nos dice el mensaje. Aquí encontramos al profeta desconocido que alentó a Acab. ¿Se acuerdan quién era Acab? Acab era el marido de Jezabel. Y no hay Jezabel sin Acab. Cuidado con el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo este profeta fue enviado. Dice Primera de Reyes 20:13. He aquí un profeta, vean, no dice el nombre, es un profeta anónimo, obedeciendo la palabra del Señor, instruyendo al rey Acab. Dice, he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿Has visto esa gran multitud? He aquí yo te la entregaré en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Entonces, le está instruyendo al rey Acab, quien obtuvo una primera victoria. Le está diciendo, tú vas a vencer porque vas a atacar dice, si tú ves el contexto, había un guerrero que era borracho, se llamaba Ben-Hadad,
era del enemigo de Israel, y el profeta vino y le dio una instrucción al rey. De veras que escuchar la voz profética es algo muy importante. Déjeme pasarle una diapositiva. Ahí estoy hace unos años ya con el profeta Heikki Taakala. Vean ustedes, él tiene en la mano una redoma de aceite y me está ungiendo en ese entonces y empieza este hombre, Taakala, a describir el manto profético que Dios le daba a Javier Hermoso. Para mí fue muy impactante cómo con lujo de detalles fue declarando los bordados del manto espiritual que el Señor me empezaba a poner, ¿verdad? Bueno, siempre son cosas muy, muy hermosas, pero regreso al tema, ¿verdad? El profeta le advirtió a Acab que los sirios estaban en guerra y le dice, los sirios se van a reagrupar otra vez y van a volver a atacar, ¿sí? Pero Acab no le presta oídos a la voz del profeta y pues quedaron repercusiones y fue derrotado. Aquí vamos a ver en estos dos últimos una cualidad muy importante en el carácter profético, en el carácter pastoral, en el carácter paternal, los papás y las mamás. Es parte del carácter de todo padre, de toda madre, la prevención. La prevención. Tenemos que prevenir. La prevención es la acción, el efecto de prevenir. Prevenir es preparar con anticipación lo necesario para un fin. Por ejemplo, si tu hijo va a la escuela, le vas a prevenir qué pueda pasar en la escuela, sin alarmarlo, pero sí decirle prudentemente. Muchas veces los padres son la voz de Dios para los hijos. De verdad. Tienen la autoridad moral y espiritual para prevenir, anticiparles de alguna dificultad o prever de un daño. Un buen profeta, un buen ministro del evangelio va a prevenir a sus congregantes, avisar a alguien de algo. Vean ustedes, a Acab se le avisó, tuviste una victoria, pero vienen los sirios por segunda vez y ahí sí vas a ver cómo te va, ¿no? Hay que prever un daño, avisar a alguien de algo y sin duda la prevención, amados, es una gran función profética. Un buen profeta tiene esa cualidad de carácter. ¿Qué nos dice nuestro hermano Andrés Lechuga, por favor? Sí, alguien dijo por ahí que no existen emergencias. Lo que existen es gente que no se prepara, que no se previene. Entonces, Dios es un Dios que a través de los profetas nos prepara, nos previene. Y la bondad de Dios para Acab fue muy grande, porque Acab era un rey, pues malo, un rey inicuo, pero aún así tuvo bondad de él al decirle que la multitud que venía contra él, el Señor Todopoderoso la iba a entregar en su mano. Pero le dijo, prepárate porque también se van a reagrupar los demás ejércitos y los sirios se van a reagrupar. Entonces ahí es donde no se prepara y entonces sucedió que esa falta de prevención agarró mal parado al rey de Acab. Entonces las profecías no son para preocuparnos, sino para prepararnos.
para estar preparados. Entonces las profetas salvan vidas y preparan gente para lo que se viene. Entonces el profeta primero le preparó con la multitud que venía sobre él. Segundo, le dijo que se iban a reagrupar los sirios, pero no entendió. Y entonces los profetas, en este caso en este caso de este profeta desconocido, tuvo la característica de la prevención antes de que sucedieran las cosas. Entonces, que Dios nos ayude a ser prevenidos, a valorar la profecía de prevención, la profecía preventiva, que nos ayude a valorar y a darle seguimiento a la profecía preventiva y no dejarla caer en tierra, sino que todas las profecías preventivas tenemos que tener mucha atención. Por eso una profecía preventiva, pues son las 5 vírgenes insensatas. Que Dios nos ayude a tener una valoración absoluta de las profecías preventivas. Muchas gracias, profeta Andrés. Muchas gracias. Seamos de las vírgenes sabias, ¿verdad? Pon aceite en mi lámpara, Señor. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Hay otro profeta desconocido. Yo creo que el Señor, el Eterno, nos dejó la Biblia y vean cómo al rey Acab, que era el marido de Jezabel, recibió mucha palabra, pero era más terco. Pero Dios nos dejó para que nosotros viésemos, ¿no? Estos pasajes para sacar una esencia, una enseñanza. Dice este profeta desconocido que reprendió acá, fíjate, va otro profeta, no es el mismo, es otro que va y reprende acá. Dice 1 de Reyes 20, 35 al 37, dice, entonces un varón de los hijos de los profetas, ya vimos que cuando dice la expresión en la Biblia, los hijos de los profetas, es la compañía profética, es el equipo de profetas, ¿no? Bueno, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuanto te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe, pum, y le hizo una herida, ¿no? Es un pasaje muy interesante. El profeta, ¿por qué le dice a su compañero, hiéreme, golpéame, hazme una herida? ¿Para qué? Para poder verse como un soldado herido y poder así entregar su profecía al rey Acab. Es decir, tenía que llevar ese golpe como si fuera alguien que venía a la guerra. Y el primer hombre que le dijo era un profeta que no, o sea, quizá no lo golpeó, se compadeció de él, dijo, no, ¿cómo te voy a golpear? Pero pues le dijo, pues, Dios te está diciendo de parte de Jehová que me hagas un golpe. Y el primer hombre fue muerto por un león. ¿Se acuerdan lo que le pasó al joven? Pues lo mismo, Dios mandó león. Y yo me pregunto, ¿quién es el león rugiente que anda buscando a quien devorar? Fue muerto por un león porque se negó a obedecer las instrucciones que le dio Dios por medio de un profeta. Dijo, como no me hieres, entonces, aquí encontramos que ese profeta estaba dispuesto
a recibir una herida con tal de obedecer a Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, 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 queremos estar en nuestra comodidad, tenemos que estar en nuestra propia lecho de rosas, vamos a vivir nuestra vida cómodamente con miel sobre hojuelas. Y si Dios nos manda una comisión fuerte, ve que el muchacho va con otro hombre y le dice, hiéreme ahora, y el hombre le dio un golpe, le hizo una herida, y el profeta se fue. Esto está en Primera de Reyes 20, estudia ya, está en nuestro libro, en nuestro manual también. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, se disfrazó como está ahí, poniéndose una venda en los ojos, tenía que hacerse pasar por alguien que venía de la guerra para que el rey lo escuchara. Y cuando el rey pasaba, le dio gritos al rey, voces, y le dijo, tu siervo salió de en medio de la batalla, ¿verdad? Y aquí me trajo un hombre que me dijo, guarda tu vida, ¿no? Entonces, cuando se quita la venda, el rey lo conoce y dice, este muchacho es un profeta, me viene a dar palabra. O sea, él pasó una herida, ¿para qué? A darme palabra. Y entonces el profeta le dijo, así ha dicho Jehová. Y le dice, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Es que ese Acab, el rey de Israel, en lugar de haber cumplido con su misión de terminar bien la batalla, soltó a Ben-Hadad, el sirio, a su enemigo. Dios le había dicho, acábalos. Pero ¿por qué razón lo dejó? Pues no dice específicamente, a pesar de los problemas que los sirios habían causado. Dios ayudó acá para destruir el ejército sirio y probarle tanto a los sirios como a Israel que Dios es Dios, el único Dios. Y como no cumplió, ¿no? Dios le dijo acá por medio del profeta, ¿verdad? Ahora vas a morir en su lugar. El mensaje de ese profeta se cumplió cuando acá fue muerto en el campo de batalla. ¿Ve? Muy curioso esto, muy curioso que pasó. Vamos a apurarle. Cuando Ben-Hadad, el sirio, el que combatía a Israel, estaba bajo el juicio de muerte de Dios, Acab no tenía ninguna autoridad para dejarlo ir vivo y lo dejó ir vivo. Y por eso Dios le dijo a Acab que iba a morir en su lugar. Pero ¿cómo es que Acab muere? Es muy curiosa la muerte de Acab, ¿no? Dice que cuando regresan a la batalla, el rey de Israel, es decir, Acab, le dice a Josafat, el rey de Judá, le dice, yo me voy a disfrazar, ¿no? ¿Se acuerdan de la esposa de aquel rey que se disfrazó para ir a consultar al profeta? Y yo preguntaba, oye, cuando hay culto profético, ¿qué te pones tu disfraz? Pues no te lo pongas delante de un profeta, la verdad, no tiene caso. Pues aquí lo que pasó es que Josafat se disfrazó, dice Primera de Reyes 22:30. El rey de Israel le dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos de rey. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Aunque te disfraces cuando Dios manda un juicio, pues aunque te pongas el disfraz más confundido, Dios te conoce.
Dice la escritura en Primera de Reyes 22:34 que un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, alguien que avienta una flecha al aire nomás así, ¡chum! Sin atinarle, nada más e hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura. ¿Qué probabilidad hay de que una flecha lanzada a la aventura se fuera a meter en medio de la armadura del rey? O sea, ni siquiera le pegó en la armadura, sino en las junturas, ahí fue a dar esa flecha, ¿no? Y ahí es donde le dice a su cochero, dame la vuelta, sácame porque estoy herido. Y salió con su carro delante de los sirios con todo y su disfraz de soldado. Y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. O sea que murió desangrado ahí en su carro, acá. Y me llama la atención que tuvo una muerte, algo en unos detalles muy parecida a la de su mujer Jezabel. ¿Cómo murió Jezabel? El profeta dijo, los perros lamberán su sangre. Y pues así murió acá. Dice en Primera de Reyes 22:38, lavaron el carro en el estanque de Samaria. Llevaron el carro a lavar. Y dice, y los perros lambieron su sangre. Y dice la Biblia, y también las rameras se lavaban allí. O sea, las mujeres rameras iban a bañar ahí para lavarse de sus inmundicias, las prostitutas. Y ahí estaban los perros y lambieron la sangre del tal acá. ¿Qué encontramos aquí como cualidad de carácter, amados del Señor? La obediencia. Otra vez la Biblia nos habla de la obediencia. La obediencia a Dios es algo que a Él le agrada. Cuando obedecemos a nuestro Padre Eterno, Él está agradado con nosotros. Y cuando le desobedecemos, cuídate del juicio. Entonces, Dios no nos va a obligar a obedecerlo. Dios para eso nos dio el libre albedrío, ¿verdad? El profeta estuvo expuesto a todo, aunque le dieran una golpiza, lo hirieran y para irle a hablar, estuvo expuesto a todo con tal de obedecer. ¿Qué nos dice el profeta Andrés Lechuga de este asunto? Sí, la obediencia a Dios es algo que a Él le agrada cuando lo ejercemos voluntariamente. Y ahí no es por temor, sino por obediencia. Y es por eso que Él mismo, que Él no nos va a obligar a obedecerlo. Y nosotros tenemos ese libre albedrío para obedecerle. El profeta estuvo expuesto a todos, a todo con tal de obedecer. Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, oír con fe y obedecer y que la voluntad de Dios nos agrade es algo que debemos pedirle a Dios que bendiga nuestro corazón, porque engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Roguemos a Dios que tengamos un corazón obediente, que no sea confundido y que tenga la fe suficiente para obedecer. Amén. Amén, amén. Hay que obedecer a Dios. Miren, con toda intención puse esa foto de hace algunos años. Dios me dio la oportunidad de subir a un estrado en el Estadio Azteca. Ahí hubo una reunión para orar. Era cuando había un avivamiento muy bueno aquí en México y estábamos orando por la nación. Y ahí está el pastor Manuel Guzmán, finado ya, él se fue en la pandemia de COVID. Y ahí está el pastor Javier Hermoso. Bueno,
Cuando yo subí ahí al estrado, el Señor me dio una instrucción de no predicar. O sea, incluso hubo gente que me dijo, oye, pues hubieras aprovechado esa oportunidad para dar una palabra de predicación, de exhortación, una palabra. Me dijeron los pastores ahí, pero lo que Dios así claramente me puso la convicción, vas a ir y vas a ir a tocar el shofar. Por eso tengo ahí el shofar en la mano. Esa fue la instrucción. Y tomé el micrófono y no hablé y me tocó el Señor y estuve tocando el shofar como 5 minutos. Toqué todos los toques, Tequia, Shevarim, Eruaj, y fue una exhortación. Yo sé que esos toques de shofar dejaron más huella, porque así me instruyó el Señor, que irles a echar rollo, irles a hablar y arrepiéntanse pecadores, ¿no? Lo que haya sido, ¿no? El mensaje que uno pudiese dar, como muchos dijeron. Yo no hablé, solo toqué la trompeta de Dios, el shofar. Bueno, a Dios sea la gloria, y creo que eso fue obediencia, ¿no? Entonces, gracias a Dios que, pues yo lo que he aprendido que mejor le obedezco, porque si le desobedezco, ay, creo que ya estamos sobre tiempo, pero rápidamente vamos a ver a un profeta desconocido. Rápidamente ya termino con esto. Es también un hombre de Dios que le prohíbe que haya una reunión de Amasías con Israel, ¿no? Estos pasajes, lean por favor 2 de Crónicas 25:7 en casa. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con los hijos de Efraín. Si nosotros vemos el contexto, amados, este contexto es muy importante, muy bueno, porque nos va a hablar de la economía también, de la economía de Dios. ¿Cuántos tienen ahí su economía? ¿Cuántos tienen ahí un empleo? Algunos dicen, yo diezmo, yo ofrendo, tengo un ahorro para hacer esta inversión, voy a poner un negocio, voy a poner una fábrica, voy a algo, tengo aquí un dinero, pero ahorita vamos a ver. Dice 2 de Crónicas 25:6 que de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Estando en la guerra, este rey dice, bueno, voy a tomar unos mercenarios y voy a invertir para triunfar, voy a invertir para ganar. Lo mío es ganar, ganar. Tengo 100 talentos de plata y voy a alquilar a 100,000 hombres valientes. Pero viene un profeta. El varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo Israel, no andes contratando porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín que estás contratando. Dice, pero si lo haces y te esfuerzas por pelear, aunque le hayas invertido mucho dinero a tu lucha, Dios te va a hacer caer. Porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y entonces Amasías va y le dice al profeta, al varón de Dios, 2 de Crónicas 25:9, ¿qué le dice? Y entonces, ¿qué voy a hacer con esos 100 talentos que ya se los di al ejército de Israel? Ya los invertí.
¿A cuántos le ha pasado eso? Que inviertes en un taller, inviertes en algo, pero Dios te dijo, no, no lo hagas. Pero ahí vamos. Y el varón de Dios, ¿sabes qué le dijo a Amasías? Jehová puede darte mucho más que esto. Este es el mensaje que quiero que captemos para el desarrollo de nuestro carácter. Bueno, pues ya lo invertiste, pero eso no era la voluntad de Dios, ya párale. Porque vas a perder más en tu inversión. Pero si ya le metí dinero a eso, Dios puede darte más que esto. Es una clara advertencia, ¿no? A veces cuando se practica un yugo desigual, cuando se asocian con alguien que pues Dios no quiere que te asocies, ¿no? Y aquí se quisieron unir las dos casas, Israel y Judá, y Dios dijo, no. ¿Recuerdan que hubo un profeta que rompió su capa y dijo, los reinos están divididos y punto? Pues no, quería contratar mercenarios para unir el ejército y salir a luchar contra los sirios, pero Dios dijo, no. Pero si yo ya invertí, ¿ahora qué hago? Dios te puede dar más que esto, solamente sé obediente. Dios tiene un plan y esos reinos quedaron divididos. Entonces aquí encontramos un pasaje, una enseñanza sobre la economía divina. Dios espera obediencia en la economía. En Dios está el poder para ayudar o para derribar, ¿no? Entonces, aunque puedes haber invertido en una forma errónea, ¿no? Si haces lo que Dios quiere, Él te puede dar más. Él te puede dar más. ¿Sí me entiende? Conozco de cerca a una persona que tenía pues su negocio próspero y abría los domingos su negocio, y cuando empezaron los estudios bíblicos, la maestra le dijo, ya cierre usted su negocio, don Rafael, los domingos son día del Señor. Y no, el Señor dijo, pero ¿cómo voy a cerrar el negocio si el domingo es cuando vendo mucho? Vienen y me compran el pollo partido que yo vendo y el huevo y todo este negocio. Y la maestra de estudios bíblicos le dijo, Dios te puede dar más, créelo. Y soy testigo de cómo mi papá cerró el negocio los domingos y dijo, el domingo es día del Señor, vamos a ir todos a la iglesia. Oye, pero que, ¿sabes qué? Cerró el negocio y en esos días, poquitos, 1 o 2 semanas, él empezó ya a ir a la iglesia, empezó a recibir, bueno, como al mes, le dieron una prestación en el rastro de ferrería, y él pudo incrementar el negocio entre semana con alimento para perros, y de ahí hubo una prosperidad. Vendía más entre semana que lo que vendía el domingo. O sea, yo lo vi, hermanos. Pero hubo obediencia de este varón que fue mi papá. Mi papá fue presidente de diáconos de la Iglesia Bíblica Bautista. Y el día que él decidió cerrar, pues nosotros decíamos, sí, ¿y qué va a pasar? Y mi mamá, pues oye, pero él dijo,
yo oí la voz de Dios en mi corazón, le voy a dar el lugar a Dios y que sea lo que Dios quiera. Y venía la gente, los clientes le decían, don Rafael, yo vine a comprarle, ¿por qué cerró? Y yo quería mis pechugas y quería yo, ¿sabe qué? Preferí obedecer a Dios y el domingo es día de la iglesia y de mi familia. Y la gente dice, ay, ya se volvió aleluya, fanático, lo que haya sido, por lo que haya sido, pero vendía más entre semana que domingo. Es un testimonio, ¿no? De la economía de vida, ¿no? Es un punto interesante, ¿no? En la economía humana, la ley de la oferta, de la demanda, ¿no? Siempre va a regir. Yo no sé qué negocio tengas tú, pero inviértele. Hay hermanos que cuando se convirtieron, dijeron, no voy a vender, tenían una tiendita, ¿no? Y dijeron, pues yo ya no voy a vender ni cerveza ni cigarros, porque, ¿no? Y lo hicieron. Y pues les fue igual, les fue bien, o sea, no hubo problemas, pero ya había un corazón de no estar enviciando a los jóvenes, ¿no? Vean, en la economía divina siempre hay bendición. Dios no desea que su pueblo pase necesidades, más bien quiere que abundemos más y Él tiene un plan de prosperidad para todos, para que vayamos creciendo un poco, pero invirtiendo conforme Dios nos diga. Ayúdenme a orar por esto también. Hermano Andrés, ¿qué nos dice usted? Sí, la economía humana tiene un problema que se llama incertidumbre y crédito. Y la economía de Dios tiene una bendición que es la certidumbre de la fe y que Dios quiere precisamente que nadie tenga deudas. Pero hay que comprenderlo y los que lo han comprendido cabalmente son nuestros hermanos judíos, porque ellos tienen buenas tiendas en Nueva York y las cierran por 15 días de acuerdo a las fiestas. Y en esos 15 días no venden, En el Yom pero Kippur. después en el año Dios los bendice grandemente. Entonces la economía del mundo es incertidumbre y deuda, pero la economía de Dios es cero deudas y certidumbre, porque Él sabe todo antes de que se manifiesten las cosas. Amén. Amén, amén. Bueno, pues esta noche terminamos con estos profetas desconocidos que le hablaron a los reyes y que les dieron esa palabra. Ya nos llegó el tiempo, estamos 9:45. Yo quisiera que los comentarios los dejemos para mañana porque hoy hicimos revisión de tarea. Y bueno, pues esta noche vamos a despedirnos con una bendición de Dios. Padre, te agradecemos al grupo, Señor. Sabemos que el carácter, la obediencia, Señor, es muy importante para ti. Bendice este grupo, bendice a mis hermanas, mis hermanos, que lo que estamos estudiando en el libro, Señor, nos ayude a ser personas con un carácter agradable delante de tus ojos. Dios de los cielos, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en paz. Amén. 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 Amén, amén. Gracias. Amén, amén. Amén, Buenas amén. Gloria noches. a Dios.